Bienvenidos a las claves genéticas. Hoy conectamos con la clave genética 30, el fuego del deseo y el destino humano. Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno con una de las claves genéticas más intensas. La clave 30, el llamado fuego celestial. Y es que hablamos de la energía del deseo, esa fuerza que, nos define, a veces nos consume, pero que, y aquí viene lo interesante, paradójicamente también tiene el poder de liberarnos. Vamos a ver cómo es posible. Vale, pues en el mismísimo corazón de esta clave genética nos encontramos con el deseo. Pero ojo, no hablamos simplemente de querer cosas, ¿sabes? De un antojo. Hablamos de esa fuerza casi incontrolable que nos empuja hacia adelante. Y lo curioso es que a menudo nos empuja en direcciones totalmente opuestas. Es, sin duda, una de las grandes contradicciones de la experiencia humana. Y aquí nos lanzan esta pregunta que es brutal. Es que encierra toda la paradoja de la clave 30. A lo largo de lo que vamos a ver hoy, vamos a desentrañar justo esto. Cómo ese anhelo que parece el más puro de todos, el de ser libre, puede acabar siendo nuestra propia jaula. Una trampa de lo más sutil. Perfecto, pues aquí tenemos el mapa del viaje que vamos a hacer juntos. Empezamos en la frecuencia más densa, la sombra, que es el deseo en sí mismo y que, todos sabemos que a menudo es fuente de sufrimiento. De ahí, si lo trabajamos, ascendemos al don, que es la ligereza, un estado de liberación increíble. Y culminaremos en la frecuencia más alta de todas, el siddhi del rapto. Vaya viajecito nos espera. Venga, vamos a meternos en faena. Empezamos por la sombra, que ya de entrada nos pide darle una vuelta de tuerca a todo lo que pensamos sobre el deseo. Porque, no se trata de un fallo personal, de algo que hacemos mal. Es más bien una fuerza impersonal, casi como una broma cósmica, un truco que la naturaleza nos ha jugado para asegurarse de que sigamos evolucionando. Y esta es la idea central para entender de verdad la sombra. El deseo no es personal. De verdad, no va de querer un coche nuevo, o una pareja, o un trabajo mejor. A un nivel genético profundo, es un hambre colectiva, una avidez, una sed insaciable por experimentarlo todo. La vida en todas sus formas, lo bueno, lo malo, lo luminoso y lo oscuro, todo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. La vuelta de tuerca es esta. Desde un punto de vista evolutivo, al deseo le da igual nuestra felicidad individual, no está para eso. Su verdadera función es empujarnos como especie a probarlo todo, a cometer errores, a explorar cada maldito rincón de la experiencia para que nosotros, como colectivo, como humanidad, podamos aprender y evolucionar. Es una locura. Así que esa es la esencia de la estafa, por llamarlo de alguna manera. Estamos programados genéticamente para ser devorados por este fuego. Somos ni más ni menos que los conejillos de indias de la evolución, impulsados por una fuerza que, seamos sinceros, ni podemos controlar ni podemos satisfacer del todo. Estamos atrapados. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Qué hacemos con esta presión tan bestia? Pues a lo largo de la historia la humanidad ha tirado básicamente por dos caminos. Dos respuestas, que, ya os lo adelanto, son dos callejones sin salida. A ver, por un lado tenemos la naturaleza represiva, la que podríamos llamar severa. Es la de, uy, qué miedo me dan estos sentimientos tan intensos, así que reprimo el deseo, apago el fuego interior. El resultado, pues una vida gris, sin pasión. Y por el otro lado, todo lo contrario, la naturaleza reactiva, la frívola. Es la de entregarse a todo capricho, a todo deseo, sin ningún tipo de control. ¿Y qué pasa? Que acabamos agotados, quemados, a veces a una edad muy temprana. Al final son dos caras de la misma moneda, la del sufrimiento. ¿Vale? Entonces, si luchar contra el deseo nos deja sin vida y ceder a él nos quema, ¿qué nos queda? ¿Cuál es el camino? Pues aquí viene el gran giro de guión, el punto de inflexión. Y la respuesta es la rendición. Pero cuidado, no es ni luchar, ni huir. Es un cambio total de perspectiva que nos da la llave para acceder a la frecuencia del don. Y es súper importante entender esto. No hablamos de una rendición en plan, me doy por vencido. Para nada. Es un acto de confianza absoluta. Es simplemente dejar de luchar contra la corriente de la vida y confiar, permitir que nos lleve. Y justo en ese momento, cuando soltamos el control, es cuando se desbloquea el increíble don de la ligereza. Es que el don de la ligereza es fascinante. Imagina, implica aceptar nuestra propia mortalidad, nuestra debilidad y estar en paz con ello. Es empezar a ver la vida como un juego cósmico, y dejar de tomárselo todo como un drama personal. Los deseos siguen ahí, claro, y se sienten con una intensidad tremenda, pero ya no está esa compulsión de tener que reaccionar. Y lo mejor de todo, trae consigo un humor compasivo, la capacidad de reírse de uno mismo, de nuestra propia tragicomedia. ¿Es liberador? Y este es el punto clave, la idea con la que hay que quedarse.
La verdadera ligereza no es que elimine el deseo, no. Lo que elimina es esa necesidad, esa desesperación por escapar de él. Es como si el deseo pasara de ser nuestro carcelero a ser un invitado. A veces un invitado muy intenso, sí, pero ya no tiene ese poder adictivo sobre nosotros. La lucha interna por fin se acaba. Y es que una vez que se vive desde esa ligereza, se puede empezar a atisbar la expresión más alta, más pura de esta energía. El siddhi del rapto. Un estado donde la paradoja del deseo ya no es algo que se entiende con la mente, sino que simplemente se disuelve por completo en un fuego que lo transforma todo. Hablar del rapto es complicado porque desafía toda lógica. De hecho, se usa una metáfora muy potente para describirlo, un suicidio místico. Evidentemente no es nada literal. Se refiere a una inmersión total, voluntaria, en los fuegos de ese anhelo divino, de ese deseo purificado, hasta que el yo, esa identidad separada que desea, se quema, se disuelve por completo. Y este proceso místico tiene una dinámica muy clara, casi como una danza entre dos fuerzas cósmicas. Primero, desde el ser humano, surge y asciende un anhelo purificado, una fuerza evolutiva que en sánscrito se llama bhakti. Y como respuesta a esa llamada, la gracia divina desciende, como una fuerza involutiva, la shakti. Y es justo en el encuentro, en el choque de estas dos corrientes, donde se produce el éxtasis, el estado de rapto. Y esto nos lleva al propósito final de todo esto, que es alucinante, porque es colectivo. Quienes llegan a este estado no lo hacen para ellos, se convierten en catalizadores genéticos para toda la humanidad. Es como si sus sistemas nerviosos entraran en cortocircuito a propósito para quemar, para limpiar, los viejos patrones de deseo que están en el ADN de toda la especie. Y al hacerlo, abren el camino para que un nuevo nivel de conciencia pueda florecer para todos. Y terminamos con esta pregunta que nos deja justo en el umbral del misterio. Si el propósito final del deseo es ser aniquilado, ¿qué narices florece de sus cenizas? El viaje a través de la clave 30 nos enseña que el deseo es un fuego que puede consumirnos, sí, pero también puede purificarnos. Y al final de esa purificación, cuando el fuego por fin ha hecho todo su trabajo, de las cenizas tiene que emerger algo totalmente nuevo. Ahí queda la reflexión, ¿qué podría ser? Bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en uno de esos temas que, resuenan en el centro mismo de lo que es ser humano. Tenemos sobre la mesa una serie de análisis sobre la llamada clave genética 30, que tiene un nombre bastante evocador, el fuego celestial. Sí, un nombre potente. Mucho. El material que manejamos sugiere que este código es una de las fuerzas que ha esculpido la civilización. Casi nada. Así que la misión hoy es intentar entender una de las energías más potentes y sobre todo paradójicas que existen, el deseo. Y no solo el deseo en sí, sino su potencial para transformarnos. Bueno, vamos a desgranar esto. Para empezar a orientarnos un poco, ¿cuál es el mapa general que proponen estos textos para navegar este fuego celestial? Pues a ver, el mapa es tan fascinante como el territorio que describe. Para situarnos, esta clave 30, a nivel del cuerpo, se asocia con el plexo solar, nuestro centro de poder, de digestión, y con un aminoácido, la glutamina. Pero lo importante para la charla de hoy es el viaje a través de sus frecuencias. El análisis lo divide en 3 niveles muy claros. El punto de partida, la frecuencia más densa, la más común, es la sombra, a la que llama deseo, así, a secas. Vale. A partir de ahí, si esa energía se refina, surge el don de la ligereza. Y ya en su expresión más alta, casi inconcebible, está el siddhi, el estado de gracia, del rapto. Ese es el itinerario, del deseo a la ligereza, y de ahí al rapto. De acuerdo, un itinerario claro. Pues empecemos por el principio, por la base. Por esa sombra del deseo que, de una forma u otra, todos conocemos muy de cerca. Los textos la describen con una frase que me ha llamado mucho la atención. Hambre genética. ¿Qué quieren decir con eso? ¿Que no es un hambre mío, personal? Exacto. Ese es el primer gran giro que nos proponen. La idea central es que el deseo, en su raíz, no es algo nuestro, no es personal. De hecho, el material subraya que, a menudo, los deseos que sentimos pueden ser directamente destructivos para nosotros como individuos. Su propósito, según esta perspectiva, no es asegurar nuestra supervivencia o felicidad, sino servir a un fin colectivo. Espera un momento. Eso es totalmente contraintuitivo.
¿Me estás diciendo que mis deseos más profundos, esas cosas que siento que me definen y me mueven, en realidad no tienen que ver conmigo? ¿Cómo es posible? Pues esa es la paradoja con la que nos enfrentan. Lo describen como una fuerza evolutiva impersonal. Es el motor que empuja a la humanidad como un todo a explorarlo absolutamente todo. Todas las posibilidades. Nos empuja a cometer errores, a buscar la luz, a meternos en lo más oscuro. A probarlo todo. ¿Y para qué? Para que la especie, como si fuera un superorganismo, pueda aprender, pueda evolucionar. Usan una analogía muy potente. La humanidad es como el cerebro de la naturaleza. Y el deseo es la corriente eléctrica que activa todas las redes neuronales posibles, incluso las que provocan cortocircuitos. Todo, absolutamente todo, tiene que ser experimentado. Vaya. O sea que, en el fondo somos como conejillos de indias de la evolución, impulsados por un hambre genética que nos utiliza para sus propios fines. Es una idea bastante vertiginosa. Lo es. Y añaden que el escenario principal, donde se desarrolla este drama, es el plano emocional, lo que a veces se llama el plano astral. Y aquí es donde entra en juego su clave pareja, la clave 13. Su sombra es la discordia. Ajá. Según el análisis, esa discordia, ese conflicto constante que vemos en el mundo, surge precisamente porque los humanos actuamos creyendo que nuestros deseos son individuales. Luchamos por ellos, sin darnos cuenta de que solo somos parte de esta corriente colectiva inmensa. Claro. Y ese conflicto es el que genera el sufrimiento. Esto me conecta con la gran paradoja que mencionan. Por un lado, muchas tradiciones, como el budismo, nos dicen que el deseo es la raíz de todo el sufrimiento. Pero estos textos le dan una vuelta. Dicen que no es el deseo en sí, sino nuestra reacción a él lo que nos destroza. De hecho, el nombre del hexagrama 30 del I Ching, de donde viene todo, es aferrarse al fuego. O sea, no solo sentimos el fuego, sino que nos agarramos a él. Parece que estamos diseñados para quemarnos. Es que esa es, y cito porque la frase es demoledora, la gran estafa de la naturaleza. Estamos genéticamente programados para sentir este anhelo constante. Es una fuerza que nos atraviesa y no podemos escapar de ella. El sufrimiento no viene del fuego, sino de intentar apagarlo, de luchar contra él, de juzgarlo como malo o no espiritual. Porque eso le da más fuerza, ¿no? Exacto. La ironía suprema que señalan es que la energía que impulsa a un místico a desear unirse con Dios es exactamente la misma que impulsa a una persona a desear matar a su enemigo. Es el mismo fuego, solo que canalizado en direcciones opuestas. Pues sí que tiene tela el asunto. Estamos atrapados en un bucle. Si hasta el deseo de liberarme del deseo es, en sí mismo, un deseo que me mantiene atada, ¿qué se supone que debemos hacer? Parece un callejón sin salida total. Esa es la pregunta del millón que plantean los textos. Y a partir de ahí, describen las dos respuestas que no funcionan, las dos formas en que esta sombra se manifiesta. La primera es la naturaleza represiva, que califican de severa. La persona que reprime. Eso es. La persona que, asustada por la intensidad de sus deseos, intenta controlarlos, reprimirlos. El resultado es que se toma la vida con una seriedad tremenda, se vuelve rígida, pierde la alegría. Su fuego interior se apaga. El análisis lo conecta con un miedo colectivo muy profundo, el pánico a que si todos diéramos rienda suelta a nuestros sentimientos, la sociedad se desmoronaría. Anarquía. Entiendo esa trampa, la de vivir con el freno de mano puesto. Pero, ¿y la estrategia opuesta? ¿Funciona simplemente dejarse llevar por cada impulso? Pues esa es la otra cara de la moneda. La naturaleza reactiva, la frívola, es la persona que dice, a vivir, y se lanza a satisfacer cada deseo que surge. Y el problema es que esta estrategia tampoco funciona. Para nada, a menudo lleva al aislamiento, porque su falta de contención agota a los demás, y al final a quemarse muy rápido. Es una rebelión contra el control, sí, pero termina siendo otra forma de esclavitud. Intentan agotar el deseo a base de satisfacerlo, pero el deseo es un pozo sin fondo, y al final se agotan ellos. Vale, entonces, por un lado te congelas y por otro te consumes. Parece una elección imposible. ¿Hay alguna otra opción o estamos condenados? Y aquí es donde el mapa nos muestra la primera salida, que es el don de la ligereza. Pero es crucial entender qué significa ligereza aquí. No tiene nada que ver con la frivolidad de la que hablábamos, ni con evadirse. Es todo lo contrario. Es una rendición interior muy, muy profunda. Una rendición.
Nuestra cultura asocia rendirse con la derrota. Y ese es el kit de la cuestión. Aquí, rendirse es la victoria. Es el cambio de frecuencia que ocurre cuando dejas de pelearte con la paradoja de ser humano. Es aceptar tu propia inutilidad en el gran esquema, pero no desde un lugar de víctima, sino reconociendo que, como dicen, eres un peón genético en un juego cósmico. Y una vez asumes eso, puedes empezar a confiar en la vida, en el juego. Hay una imagen que usan que me parece potentísima, la de levantar las manos al cielo y decirle a la creación: de acuerdo, me rindo. Haz conmigo lo que quieras. Es como un suicidio del ego, no de la vida. Exactamente. Y lo fascinante es que este cambio de actitud, esta rendición, no cambia necesariamente tu destino, lo que va a pasar. Lo que cambia radicalmente es tu experiencia de ese destino. Te permite ver la broma cósmica de la existencia y encontrar tu papel. Dejas de sentirte una víctima de tus deseos. Ya. La clave, según dicen, es dejar de tenerle miedo a tus propios sentimientos. La ligereza te permite sentir un deseo con toda su fuerza, abrazador, pero sin la necesidad compulsiva de actuar, porque en el fondo comprendes que su realización nunca te dará la paz. Es, como dicen, una farsa. Y esta ligereza, esta aceptación profunda, entiendo que trae consigo una cualidad muy concreta que a menudo nos falta cuando estamos atrapados en la seriedad. El sentido del humor. Efectivamente, pero no un humor cínico o sarcástico, que nace del dolor. Es un humor compasivo. Es la capacidad de reírte de ti misma, de tus dramas, de ver tu propia vida como una tragicomedia. Me gusta eso. Cuando alcanzas ese estado, puedes empezar a ver lo que hay debajo de todos los pequeños deseos. El coche nuevo, el reconocimiento, la pareja perfecta. Debajo de todo eso, solo hay un último deseo. El anhelo de que termine el sufrimiento. El anhelo de trascender. Y ese, señalan, es el verdadero motor evolutivo. A ver si lo he entendido bien. O sea, la ligereza no es no sentir, sino sentirlo todo sin que el sentimiento te arrastre. Y desde esa calma te das cuenta de que todos los deseos son en realidad ecos de un único gran deseo de liberación. Lo has captado perfectamente. Y hay un doble juego de palabras en el término original. Lightness, que es ligereza, y luminosidad. A medida que la conciencia se rinde y se purifica en ese anhelo final, el cuerpo literalmente empieza a llenarse de luz. Se vuelve más luminoso. Es una transformación psicológica y energética. Esto nos sitúa ya en el umbral de la frecuencia más alta, el siddhi del rapto. El material lo describe como un estado de éxtasis divino, algo tan fuera de lo común que en Occidente tendemos a mirarlo con sospecha, casi como si fuera una enfermedad mental. Totalmente. Los textos explican que este estado no es solo emocional, se corresponde con mutaciones reales en el sistema endocrino, que generan una química cerebral distinta. Lo describen con otra imagen muy fuerte, un suicidio místico. Uf. Es cuando la persona se disuelve por completo en el fuego de ese anhelo por lo divino. Abandona todo, incluso el último deseo, el de trascender. Ya no hay nadie que desee, solo queda el fuego. Y aquí el contexto cultural es clave, ¿no? La línea entre el místico y el loco parece muy, muy fina. Es finísima. El análisis señala que en culturas como la de la India a menudo no se distinguen, y ambos estados son venerados. En Occidente, es muy probable que una persona así acabara sedada en una institución psiquiátrica. Y aquí el material hace una observación imparcial muy importante. Advierten de que las interpretaciones de baja frecuencia de esta devoción pueden llevar al fanatismo más destructivo. Mencionan explícitamente a los terroristas suicidas, como un ejemplo de este fuego mal canalizado. Mientras que en sus frecuencias más altas, ese mismo fuego conduce a la disolución mística, a la unión. Y explican el mecanismo de ese estado, cómo funciona el rapto. Sí, lo describen como un intercambio energético. El anhelo purificado del ser humano que asciende es una energía que en sánscrito llaman bhakti. Esta llamada activa una respuesta de la gracia divina, que desciende. A esa gracia la llaman Shakti. Entiendo. El estado de rapto es la consecuencia de ese encuentro. Es un circuito que se retroalimenta. El Bhakti sube, el Shakti baja, y el individuo que está en medio es consumido por un fuego de dicha absoluta. Y lo más increíble que apuntan las fuentes es el propósito final de todo esto. No es para el disfrute del individuo, sino que cumple una función para toda la humanidad.
Exacto. Y esta es la culminación de toda la clave. El propósito último de este CD es una tarea genética para el colectivo. Su función es quemar y aniquilar la matriz del deseo del ADN humano. Aniquilarla. Sí, es una anomalía genética diseñada para volverse redundante. Las pocas personas que encarnan esto permiten que sus sistemas entren en cortocircuito para incinerar las viejas pautas del deseo que arrastramos. Su función es desaparecer, consumirse en su propio fuego. Vaya, se sacrifican para limpiar el camino para los que vienen detrás. Desaparecer para que algo nuevo pueda nacer. Precisamente. Para que un nuevo nivel de conciencia, uno que ya no esté atado a esta rueda kármica del deseo, pueda empezar a florecer en la humanidad. Es un acto de purificación a escala planetaria. Y como apunte final, el análisis aclara algo curioso. Su par programado, el CD de la clave 29, la devoción, sí que persistirá en las futuras relaciones. Pero el rapto, este fuego aniquilador, se habrá consumido a sí mismo una vez cumplida su misión. ¡Qué viaje! Hemos pasado de la trampa del deseo, que nos usa como instrumentos para la evolución, a la liberación que trae la ligereza para llegar a este fuego purificador del rapto que se autoaniquila por el futuro de la especie. Es una historia increíble. Esa es la gran revelación de este material. La clave 30 expone la naturaleza profundamente paradójica del deseo. Es al mismo tiempo la fuente de nuestro mayor sufrimiento y el motor de nuestra evolución. Y la única forma de navegarlo no es luchando, ni controlando, ni cediendo sin más, sino a través de una aceptación y una rendición radicales a una fuerza que es infinitamente más grande que nosotros. Esto nos deja con una reflexión final que lo cambia todo. Los textos describen el deseo como esa fuerza impersonal que nos empuja a experimentarlo todo, lo bueno y lo malo, para que el colectivo aprenda. Si eso fuera cierto, ¿cómo cambia nuestra percepción de los errores o los fracasos, tanto los nuestros como los de la historia? ¿Podrían ser en realidad simplemente datos necesarios para un sistema de aprendizaje mucho más grande que nosotros?